La catedral, entre el cielo y el suelo, entre lo divino y lo humano. Y ahí, por ese suelo por el que corren los hombres, a veces sus vicios, sus indisciplinas, sus pecados. En el siglo XIV, un obispo burgalés instruye la primera constitución capitular, un conjunto de reglas dependiente directamente del Vaticano por las que se van a regir todos los que habitan y trabajan en esta catedral. La clerecía, los eclesiásticos, los sirvientes, todo el conjunto de personas que están insertos en este maravilloso universo. Estamos al lado de uno de los elementos de recepción de esta catedral y frente a lo que era el poyo de San Cristóbal, uno de los elementos, un saliente dentro de la pared que se construye en cualquiera de los inmuebles, siempre junto a la puerta. En este caso se hizo en esta catedral. Y aquí se reunían los 4 jueces de témporas. Eran los que impartían, en el momento que comenzaba cada estación del año, la justicia de ese ordenamiento al que me refería al principio. Han pasado debajo de él infinidad de veces. En la bulliciosa, una de las calles más queridas de Burgos, calle de la Paloma, antiguamente con el nombre de espadería, guitarrería o gallinería, se encuentra el husillo gótico radiante de la Catedral de Burgos. Gótico radiante, ese estilo, porque está inmerso entre 2 etapas, el clasicismo del primer gótico y el gótico flamígero último, en torno a los mediados del siglo XIII, siglo XIV. En este husillo tuvieron lugar los cautiverios de la clerecía más importante burgalesa. Es el resto que nos queda del claustro alto, reformado por Vicente Lampérez en 1912, desde luego que albergaba por debajo de él la esgueva de Trascorrales. Es uno de los hitos fundamentales en ese claustro alto y en los restos que nos quedan de ello. Vamos a recorrerlo por dentro, vamos a simular, a sentir cómo eran aquellos cautiverios. Estamos dentro del husillo. Es la más trágica, la más dramática de las prisiones catedralicias. Aquí abades, capitulares, clérigos, era donde eran condenados, desde luego por indisciplina, muchas veces por algunos problemas con amoríos o con peleas incluso entre ellos, eran condenados a esta estancia. Podemos sentir de alguna forma lo que era aquel sufrimiento en lo que llamaron la Cámara Verde. Se llamaba así porque estaba expuesta a las humedades. Seguramente las paredes estaban cubiertas de musgo, en ocasiones nevaba y a través de las saeteras se cubría todo bien de hojarasca o bien, por supuesto, de los elementos climatológicos. Por aquí hubo situaciones y aquí hubo situaciones importantes de indisciplina. Algunos se fugaron incluso de este husillo que, desde luego, a través de las dependencias que teníamos aquí en el claustro alto, todavía podemos sentir lo que era aquel sufrimiento, aquellas estancias de todos aquellos clérigos. Aquí la están viendo, la aguja sur, en la cámara de las campanas. Esa ubicación, ese pequeño cubículo que veían en el primer episodio de Bella Burgatis, era el lugar donde, en el momento que el resto de estancias estaban llenas por presidios, por cautiverios, se utilizaba esta aguja sur. Al igual que ocurría en el husillo, a veces los elementos climatológicos entraban por las perforaciones de la torre e inundaban las estancias abovedadas que servían de presión. Estas eran ocupadas siempre que el resto de elementos de presidio se encontraban repletos, por supuesto, de clerecía. A ellos también les guardaban siempre guardianes que custodiaban sus días.
Hasta aquí hemos conocido la historia de la justicia catedralicia. A partir de ahora lo vamos a hacer con alguien que conoce bien esta catedral como burgalés y que además dirige uno de los cuerpos más queridos por su ciudadanía. Comisario, tratando de capturar, de desentrañar los misterios del gótico. Tratando, pero es una misión imposible. Es imposible aprender la belleza de esta catedral. Bueno, pues después de este programa en el que, como han visto, hemos recorrido esas estancias donde los eclesiásticos estaban sometidos a la justicia propia del cabildo, esas estancias que eran penitenciarías, de alguna forma, de ese mundo y de esa legislación un tanto privada, estamos con alguien que dirige ahora mismo uno de los cuerpos más admirados de la sociedad. Le han visto ustedes, que intentaba capturar, yo pensaba que eran los enigmas del gótico, pero lo he intentado con la belleza, su cuerpo y su dirección es tremendamente eficaz, pero no ha podido con la belleza. Comisario, ¿cómo está? Jesús María Nogales es licenciado en periodismo, ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1995, comisario provincial de Burgos desde 2015, y yo voy a pasar a tutearte porque también es amigo mío. Por lo tanto, comisario, ¿cómo estás de nuevo? Estoy encantado de estar contigo aquí y estar en esta catedral. Bueno, pues sabes que nuestra sección es los primeros pasos y la pregunta obligada, ¿cuál es la primera vez cuando recuerdas que entraste por primera vez en esta catedral? Un recuerdo consciente de entrar a la catedral fue, creo que contigo, la primera vez que vinimos con el Colegio Apóstol San Pablo en nuestra excursión, ahí en ese autobús de urbano. Era ya como... Y aquello era como venir a otro mundo, a otro paraíso, ¿no? Porque efectivamente la catedral con toda seguridad la había visto por fuera, pero yo no era consciente de entrar y no era consciente de que me la explicaran. Y a unas edades, si las cosas no te las explican, tampoco las ves. Entonces, mi primer recuerdo consciente es ese. ¿Cómo se llamaba aquel guía que era tan amigo de los profesores? Pablo, podía ser. Yo creo que era Julián. Julián. Tenía una voz atiplada, sí. Era una auténtica institución en la catedral. Sí, porque además yo creo recordar, y tú me desmientes si no, que la vimos varias veces, y vinimos varias veces más. Sí, además. Y estaba él, y era parte de la visita que estuviese ese guía. Exactamente, era íntimo de muchísima gente, porque ha sido una institución para toda esta catedral y toda esta organización, pero además nuestros profesores, que tenían mucho que ver con el mundo de la música local, sí, tenían muchísima relación con él. De aquellos inolvidables encuentros con nuestra catedral, ¿cuál es tu espacio? Creo que estamos en uno de ellos, tu espacio preferido. Yo tengo dos espacios preferidos en la catedral, bueno, tengo muchos, ¿no? Cuando eras crío venías a ver el Papamoscas, porque como se abría era casi la novedad, ¿no? Era como una especie de atracción de feria fuera de temporada, ¿no? Pero hay dos espacios para mí emblemáticos, uno más, si quieres, religioso, mucho más artístico, que es la Capilla de los Condestables, que me parece una catedral, como se dice vulgarmente, dentro de la catedral, me parece una auténtica maravilla. Pero luego hay otro espacio, que es en el que estamos ahora, que es en la tumba del Cid, en el que se aunan, pues evidentemente, la belleza de la catedral con lo mítico del Cid, ¿no? Es decir, nosotros somos los que leíamos el poema del Cid con sus cesuras en castellano antiguo y castellano moderno, ¿no? Y evidentemente, el día yo que vine aquí y digo, anda, si está aquí enterrado el Cid. Eso para mí era increíble. Yo me acuerdo que me ponía aquí y me ponía a mirar arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. Era una maravilla. Desde 1921, y fíjate, has aludido a la Capilla del Condestable. De alguna forma, aunque era un jefe de armas de los reyes, el Condestable se puede extrapolar a todos los países europeos desde el medievo, y hoy en día la policía inglesa se llama Police Constable, la policía del Condestable oficial de policía. Tú eres, Jesús, fíjate, los que escribimos, los que hacemos novelas, a veces enfrentamos el mundo del periodismo con la policía. Incluso a nivel cinematográfico, los policías normalmente investigan por un sitio y los periodistas están por otro, a veces molestando, confrontándose con los policías. Pero en tu caso, y es algo que no sé si se da en general en el mundo de la Policía Nacional, eres periodista y eres comisario de la Policía Nacional. Yo es que no lo digo extraño, Jesús, mira. No, para nada. Yo es un mundo que conozco bien. Desde luego en Bromecal hay maravillosos profesionales, pero digamos que hay un arquetipo como que no se conectaba hasta ahora. Sí, hacemos lo mismo. Es decir, un periodista y un policía, ¿qué hace? Investiga. ¿Qué pretende? ¿Saber la verdad? ¿Qué quiere un policía?
investiga. ¿Para qué? Para saber la verdad. Entonces, básicamente es lo mismo. Las herramientas pueden ser diferentes, la sujeción a ciertos reglamentos son diferentes, evidentemente. Tiene mucha más libertad de actuación, evidentemente, un periodista que un policía, porque debe ser así. Pero el objetivo es el mismo. Cuando un compañero de un periódico investiga un tema o de un suceso, hace lo mismo que hacemos los policías. Preguntamos a los testigos, seguimos las pistas, sacamos conclusiones y ofrecemos una verdad. Los periodistas se lo ofrecen al público y los policías se lo ofrecemos a la fiscalía, a los jueces, para que decidan si esa verdad es la verdad, que lo decidan después en un proceso, o es nuestra versión de las cosas, que también puede ser. Fíjate, en este recorrido que hemos hecho hoy por las estancias de aquellos cautiverios, estábamos refiriéndonos a un mundo prácticamente a partir del siglo XVI, pero en la historia y en la vida de esta catedral, que está inserta en Burgos, evidentemente, casi como un epicentro de todo lo que ocurre, ha habido sucesos criminales. Uno de ellos, el irresuelto, y luego hablaremos de ellos otra vez, el irresuelto asesinato del gobernador civil en 1869. ¿Os parece fantástico, no? Fantástico, desde luego, que no el asesinato en sí, que fue tremendamente cruel, sino que quede ese enigma ahí por resolver. A mí me parece que ese enigma es muy español. Es decir, tú coges a Lope de Vega y tienes Fuenteovejuna. Fuenteovejuna tampoco se resolvió. Tú lees la obra de teatro de Lope de Vega y sabes quién fue, pero nunca se resolvió, técnicamente hablando. No hay un culpable que vaya a la justicia y sea procesado y tenga una contradicción en su defensa, ¿no? Lo de 1869 con el gobernador... Sabes que en uno de esos interrogatorios que se hicieron con motivo de este asesinato del gobernador, una de las mujeres a la que le preguntan responde, cuando le preguntan los oficiales de policía quién fue, contesta Fuenteovejuna. Señor. Pues es muy complicado que esos crímenes se resuelvan a satisfacción, posiblemente porque quien pudo promoverlo le tocó luego juzgarlo. Entonces es muy complicado. Que eso salga bien. Si tú tienes un interés muy especial en que no se resuelva, no se resuelve. Y además, si te fijas, cuanto más gente hay en un delito, más complicado es llegar a la verdad absoluta. Y los crímenes individuales son mucho más fáciles de investigar, en el sentido, no de investigar, son más fáciles de llegar a una conclusión certera. Porque las pruebas objetivas siempre solamente te influyen, están asociadas a ti. ¿Por qué cuando hay una marabunta, hay una algarabía, hay unos disturbios públicos? Claro, si participan 100 personas y se tiene a 3, hay 97 que se han librado. Es todo mucho más complicado. En el caso que tú narras del gobernador, entre comillas, medio pueblo de Burgos, se involucró en la muerte, en la consaña de ese gobernador. Pero, como bien dicen las crónicas, los que eran algo en la sociedad y que tenían más capacidad intelectual y tenían más capacidad de organizar cosas, miraron y no hicieron nada. Entonces, esos mismos son los que luego podían influir a los que tienen que juzgar, a los que tienen que investigar. Complicado que salga de allí. Y luego además ocurre que son cosas de las cuales uno luego no se vanagloria. Cuando pasa ese furor de esa revancha, de ese ensañamiento, el siguiente sentimiento es decir, ostras, nos hemos pasado. Nadie va a proclamar ese triunfo para él. Por supuesto. Yo he sido yo. No. Si hubiese sido una revolución social que hubiese cambiado el gobierno, sí, yo fui el promotor de la revolución social, pero aquello fue un crimen, sin más. Entonces, yo lo veo complicado. Fíjate, otro hecho, 1977, tú has estado en primera línea de la lucha antiterrorista por tus destinos, tus hombres, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, por supuesto, lo ha dado todo en que acabara ese lastre absoluto, pero en 1977 ETA encarga robar en esta catedral. Duermen en la Capilla de los Condestables, asaltan el museo y se llevan varias piezas. Parece que no, pero es formidable que esta catedral, aparte de lo que es evidentemente como iglesia, tenga vida, tenga la representación de la vida absoluta de una sociedad. Pues hay un tema que enlaza el crimen del gobernador con el robo del año 77. Si lees las crónicas del siglo XIX, te dicen que el gobernador era liberal y que los que estaban opuestos a su política liberal eran entre ellos los carlistas, y que había carlistas promoviendo las algaradas. Exacto. En el año 77, el promotor del robo de la catedral era un carlista. Era un carlista. Entonces, para que veas cómo se conectan los mundos, ¿no? Y luego además, en el robo del 77, es lo que... Todos estos submundos delincuenciales se mezclan.
lo que teóricamente es un crimen político, con finalidades políticas, lo ejecutan dos ladrones de poca monta comunes, ¿no? Pero es que el ejecutor político luego también se desliga de ese mundo que le ha traído aquí, ¿no? Y además se dedica a robar cosas religiosas que en ese momento, en otra parte del país, estaban amparando esa actuación, ¿no? Es interesante cómo se van remezclando las cosas, la cantidad de lecturas distintas que se pueden hacer, ¿no? de ese robo. Por suerte, en el robo de la catedral, gran parte de los efectos se recuperaron y por suerte, como también dicen las crónicas, los que robaban no eran muy listos y se llevaban cosas que evidentemente son valiosas. Para cualquier burgalés, una piedra de esta catedral es valiosa, pero bueno, se fueron a llevar lo que menos valía de la catedral. Jesús, vosotros, el Cuerpo Nacional de Policía, en la Capilla de los Condestables, a la cual aludíamos antes, celebrasteis hace bien poquito una de vuestras fechas de los Ángeles Custodios, y la Policía Nacional se encuentra ahora mismo inserta en uno de sus homenajes, uno de sus hitos fundamentales en lo temporal. Mira, cada 13 de enero celebramos nuestro aniversario de nuestra fundación, el 197 aniversario de la fundación de la Policía General del Reino, que es el antecedente de lo que es actualmente el Cuerpo Nacional de Policía. Y es el antecedente porque esa Policía General del Reino, cuando se leen sus estatutos, ya hacía las cosas que hace la policía actualmente. Ya hacía control de juego, ya hacía expedición de documentación, ya hacía vigilancia de las calles, ya hacía seguridad, hacía investigación. Hay muchas cositas que seguimos manteniendo como identidad de la policía. Tú hablas del DNI y piensas en policía. Tú hablas de control de pasajeros y piensas en policía, hablas de control de hospederías y piensas en policía. Bueno, pues esas cosas ya en el año 1824 estaban marcadas en las funciones que da la policía. Y además hay una cosa que se ha ido manteniendo en el tiempo. Cuando se desarrolla periféricamente esta organización de la Policía General del Reino, que empieza en Madrid, al cabo de un año ya está en todas las capitales de provincia y al cabo de poco más de un año ya está en todas las localidades en las que actualmente está la Policía Nacional. Es decir, que era una policía eminentemente urbana, que es el carácter que tenemos nosotros como policía, comparando el urbanismo de ahora con el del siglo XIX, evidentemente, y haciendo las mismas funciones que hace la policía actualmente ahora. Fantástico. Pues Jesús, llegando ya al final de esta entrevista y en una de nuestras secciones que recomendamos libros, o por lo menos presentamos libros que nos hablen de la catedral, hoy tenemos A quién mató al gobernador, de Joaquín García Andrés. Joaquín García Andrés hace un excelente trabajo de disección y de investigación de lo que fue este caso en 1869, investiga todas las fuentes, aunque no es el único, ya desde inmediatamente a que sucedieran los hechos, la prensa satírica de aquella época, incluso la prensa del siglo XIX, investigó el caso, pero en la Edad Moderna, este autor, que ha recibido por ello además el premio a la excelencia educativa Giner de los Ríos, es el autor que más se acerca no a la verdad, porque no llega a conclusiones, pero sí a postularnos los hechos con nombres, apellidos y tal y como sucedió con diversas teorías. Yo os les recomiendo su lectura, está editado por la Diputación Provincial y por el Instituto Municipal de Cultura de Burgos y es un libro absolutamente excelente. Pues Jesús, comisario, gracias por tu presencia aquí. Casi nada, con Rodrigo Díaz de Vivar, un hombre además docto en, aunque no tuvo seguramente una enseñanza académica, dicen que tenía un gran bagaje en cuanto a lo que era el mundo jurídico y las leyes, y desde la Policía Democrática, desde vuestra capacidad de servicio, gracias por todo ello como ciudadanos y gracias por estar aquí en esta catedral. Gracias a ti.